Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, quien nos ama siempre, nosotros que nos habíamos perdido en el pecado para siempre, destinados para ser destruidos, has tenido piedad de nosotros y recibiste en nuestro lugar. El Señor Jesucristo cargó nuestros juicios y nuestros castigos, y por la sangre preciosa que ha derramado, limpió para siempre nuestros pecados, para que ya no volvamos a recibir el juicio y la condenación. Sin ninguna obra de nuestra parte nos has salvado, y por esa gracia tan grande te damos gracias y alabanzas y gloria a ti solamente, Padre. En este mundo no existe la verdadera alegría, ni la paz, ni la libertad, ni la esperanza perfecta. Pero Señor, tú en nuestro corazón eres nuestra paz verdadera. Nos has dado la felicidad y nos has dado la eterna esperanza, y por eso damos gracias. Ahora el tiempo que resta en nuestra carne, ese tiempo que nos has permitido, no nos dejas abandonados, sino que siempre estás con nosotros cuidando sobre nuestras debilidades, y en tu palabra y en la verdad nos estás guiando siempre, y por eso te damos gracias. A esta hora, los que hemos sido redimidos por tu sangre, estamos aquí reunidos ante ti, Señor, para poder alabar tu gloria y tu gracia, para aprender de tu palabra, y estando contigo en esta santa comunión, por permitirnos estar aquí, te damos gracias. A esta hora sabemos, Señor, que estás con nosotros y cuidas sobre cada uno de los que estamos aquí. Y con tu mano de misericordia, guíanos más para que en la abundancia de tu vida y tu gracia nos puedas llenar, y que nos puedas edificar más enteramente en tu verdad, para que como hijos tuyos vivamos y crezcamos sin vergüenza, para poder cumplir la misión santa con que nos has encargado. Que a cada uno nos utilices valiosamente como miembros de tu cuerpo. Este mundo cada día se hace más y más ruidoso, más y más lleno de pecado, y el fin del tiempo que tú has decidido está muy cercano y lo podemos saber. Ahora más confiamos en ti. Ahora queremos estar más despiertos para no mancharnos de los pecados del mundo, sino vivir en medio de tu palabra santa. Para eso edifícanos más enteramente. Los que no se encuentran en este lugar con nosotros, a los que estén en enfermedades, te pedimos que les permitas la salud. Los que son débiles de corazón, los que estén en varias dificultades y pruebas de corazón, a cada uno de ellos cuídalos, Señor, y permíteles la gracia digna, para que ninguno de ellos pierda ni se caiga. Los que estén en lugares lejanos, en países extranjeros, llevando la vida cristiana y predicando el Evangelio, a ellos llénalos y cuídalos con tu palabra, para que vivan sin vergüenza como hijos tuyos, y que valiosamente predican el Evangelio para guiar a muchas almas perdidas ante ti, para que cumplan con esta misión tuya. Ayúdalos. A esta hora, tu palabra que nos quieras manifestar acerca de qué es la gracia abundante que ya nos has permitido, y el pecador que ha sido salvado, qué es lo que debe hacer ahora cuando es salvo. Enséñanos de eso, y que esta palabra lo podamos llevar por obra en nuestras vidas, para poder obtener la bendición que nos has prometido, para que te podamos glorificar, Padre. Guíanos. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia del Nuevo Testamento, el libro de Tito. Vamos a buscar Tito, libro de Tito, capítulo 2 del Nuevo Testamento, el libro de Tito, capítulo 2.
Libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Yo voy a leer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hasta ahí. En continuación de la semana pasada, vamos a aprender acerca de qué es la gracia de la salvación que Dios nos ha dado y después de ser salvo, qué es la vida cristiana que hay que llevar. Hemos estado aprendiendo de esto. Primeramente, nosotros tenemos que entender bien correctamente qué es la salvación que Dios nos ha dado, y por creer en esto uno recibe la salvación, nace de nuevo, que ha obtenido la vida eterna, que ya se ha hecho hijo de Dios y que ahora como heredero de Dios, recibirá de herencia el reino de Dios. El asegurar esto es el primer importante. Y una persona que seguramente ha recibido la salvación, ahora como un salvo, ahora como hijo de Dios, ahora como una persona digna de entrar en la glorioso reino de Dios, ahora acerca de cómo debe vivir dignamente de esto, hay que aprender por medio de la Biblia. Y así tiene que vivir correctamente como hijos de Dios. Jesús dijo que por los frutos los conocerás. Obviamente un árbol bueno no puede dar frutos malos. De un árbol de manzana no puede dar mandarinas y otras frutas, ¿verdad? Un árbol bueno se refiere a las personas que han nacido de nuevo. Los árboles malos se refieren a los malos frutos. Pero que el buen árbol de buenos frutos es algo obvio, ¿verdad? En el libro de Santiago, capítulo 2 dice: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está diciendo, tú dices que tienes fe pero no tienes obras. ¿Con qué vas a mostrar tu fe? Yo a través de mis obras te voy a mostrar mi fe. Por eso, como dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esta es la palabra. Si tenemos la segura fe, tenemos la esperanza de entrar en el cielo. Dios lo sabe y uno mismo lo sabe. Pero para que los demás también sepan que uno lo tiene, con solamente decir con palabra de la boca no es suficiente. Por eso apóstol Pablo dijo que porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, los soberbios reconocerán el poder. Eso está diciendo. ¿Por qué dijo esto? Porque en la iglesia de Corintios había personas que solamente con palabras se hacían como si tuvieran grandes fes y juzgaban a los demás y hacían ocurrir problemas a las demás personas. Pero el apóstol Pablo, al pensar en ellos, pensó que ellos tienen incorrecta fe.
Si ellos hubieran recibido la gracia de Dios, tienen que vivir humildemente como cristiano. Entonces, ¿por qué juzgaban a los demás? Porque juzgar es ser soberbio. En la Biblia dice que palabras que reprochan a los demás o calumnian a los demás o burlándose de los demás, que no dijeran palabras así corrompidas, sino que digan palabras que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, una persona salva, sus palabras, su forma de hablar debe cambiar, sus acciones deben cambiar. Pero si solamente habla bien, pero juzga a los demás, esas personas soberbias, no hay que reconocerlos por sus palabras acerca de qué tan bien habla o si no habla bien. Eso no importa, sino que hay que verlos por su poder. Su poder quiere decir su vida que se manifiesta a través de sus acciones. En Timoteo 3 dice que en el fin de los tiempos habrán personas que aman más las diversiones de este mundo que a Dios. Que aún entre las personas que creen van a haber personas que aman más el mundo, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra. Que ellos tienen apariencia de piedad quiere decir que parece que tienen celo para servir a Dios, que santamente parece que quieren dar culto, o sea que tienen esa apariencia nada más, pero no, ellos niegan la eficacia de ella, o sea, no tiene el poder de la piedad. Una persona que vive en piedad, su vida y su corazón también debe hacer así, pero que tiene apariencia pero niega la eficacia de ella, quiere decir que esto es hipocresía ante Dios. Y muchas personas llevan una vida hipócrita así. Cuando van a la iglesia, cantan alabanzas, oran y de una manera muy santa dan culto, parece que creen bien, pero cuando salen afuera, se odian entre ellos, se pelean, tienen envidia, tienen celos, se pelean entre ellos, mienten, dicen malas palabras. Y esto es algo realmente muy incorrecto, que tiene apariencia de la piedad, pero niegan la eficacia de ella. Evita estos. Quiere decir que no se acerquen a esas personas, que no aprendan de esas personas. Y si nosotros realmente somos hijos de Dios, tenemos que vivir realmente aptamente como hijos de Dios. Y nosotros, acerca de la fe que nosotros tenemos, siempre hay que tener la seguridad, edificar más firmemente la fe. Y no movernos de nuestra fe. Y como una persona salva, ¿qué es? Vivir correctamente como una persona salva, hay que aprender y hay que poner por obra esta palabra de Dios. Una persona que solamente escucha las enseñanzas pero no las pone por obra es una persona que se engaña a sí mismo al ver su apariencia en el espejo y se olvida. ¿Por qué uno ve el espejo? Para ver si algo está manchado o incorrecto en su cara, ¿no? Hoy en día las mujeres ven mucho el espejo, aun cuando están en el coche, se maquillan. Y había una mujer que quiso pintarse los labios, pero se puso así en la cara, parece como niño. Y así todo el día está así andando en la calle así. Y va a la casa y ve el espejo y se sorprende. Y ve el espejo y dice, tengo algo manchado, algo está incorrecto. Y ve y se va y se olvida. Eso no debe ser, ¿verdad? Entonces lo que ve en el espejo sí saben corregir. Entonces uno lo que aprende en la Biblia a través de la palabra, aprende uno qué tan grande es la gracia de Dios. Y los cristianos salvos que están viviendo para recompensar la gracia de Dios. Y nosotros sabemos cómo deben vivir los cristianos. Recibir enseñanzas, reproches, corregir lo que es incorrecto en nosotros.
Pero en medio de aprender la Biblia, también hay que aprender. Uno entiende que uno está equivocado. Y cuando entiende, debe corregirlo. Pero si no lo corrige y vive siendo así, vive de esta manera incorrecta, es como una persona que se ve a sí mismo, pero se olvida luego. Entonces la ley de la libertad es no siendo oidor olvidadizo. Ley de la libertad es algo que nosotros salvos guardamos la ley de Dios, no porque tenemos temor o miedo de sus castigos o sus juicios de Dios, sino que Dios nos ha dado la libertad, pero con esa libertad uno mismo por su cuenta obedece a Dios y glorifica a Dios. En nuestro corazón Dios quiere ver que con libertad, con alegría y felicidad obedezcamos a Él voluntariamente. Por eso dice que es ley de libertad, o sea, también ley de una vida, vivir obedeciendo esa ley, siendo libres, guardamos su ley. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, y será bienaventurado en lo que hace. Solamente contando la gracia que Dios nos ha dado, toda la vida podemos vivir y morir para Él. Entonces nosotros que somos salvos, si obedecemos a Dios, en esta vida y en la próxima tendremos la bendición de Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Lo primero de la vida cristiana debe ser para el trabajo de predicar el reino de Dios. Por dentro, entre las personas salvas se tienen que amar entre ellos y es una vida de obedecer la palabra de Dios. Por eso en 2 Pedro capítulo 3 dice que cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En el cielo no hay pecado, solamente hay justos. Solamente la justicia de Dios y su santidad de Dios. Vivir en eso es el cielo. Antes de irnos al cielo, entre las personas salvas se tiene que cumplir el reino de Dios. Porque dice que nosotros somos el reino de Dios. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Por fuera, cuando predicar el evangelio para que sean salvos, para que sean pueblo de Dios. Y después, dentro del pueblo de Dios, el poder y su palabra de Dios actúa y así cumplir la justicia. Entonces, el cielo nuevo y tierra nueva, en donde mora la justicia, debe ser cumplido en nosotros primero antes de irnos al cielo. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiere decir que tenemos que vivir para eso primeramente. Y todas esas cosas os serán añadidas. O sea que son cosas, todas las cosas carnales, materiales que necesitamos para vivir en este mundo también nos va a llenar. Una persona que cumple su reino y su justicia primeramente, aparte de todo eso, Dios va a añadirle todo lo que necesita para vivir en el mundo también. Esta es la promesa de Dios. Dios es alguien que realmente cumple sus obras. Pero nosotros somos los que no guardamos la promesa con Él. Dice una persona, mañana a las 12 en aquel lugar vamos a vernos. Entonces yo te voy a dar todo lo que necesitas. Y así prometió. Entonces, si esa persona que me lo va a dar en el lugar y en la hora me está esperando, entonces la persona que va a recibir también tiene que ir. La promesa es cumplida cuando de los dos lados es cumplido. Pero si la persona que lo va a recibir no va, entonces esa promesa está cancelada. En la Biblia aparecen muchas promesas de Dios. Dios es alguien que realmente cumple todas sus promesas. Dios no es alguien que miente. Dios no es alguien que dice su palabra y quiebra su palabra o se olvida de su palabra, sino que es alguien que siempre cumple sus promesas. Nosotros decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se refiere a las promesas pasadas, que a través de Jesucristo nos salvará. El Nuevo Testamento es la promesa de que ha cumplido su promesa de la salvación. Y aparte de la salvación, hay muchas promesas en la Biblia. Entonces, la Biblia es el libro de cuáles son las promesas que Dios tiene para con los hombres. Y la promesa es aplicada a los que guardan sus promesas. Pero por no creer, esa promesa no es guardada. Dice, no creo que esa persona llegue a ese lugar, no creo que me va a dar nada, entonces ha de ser una mentira, yo no voy. Si así
Así dice, así duda y no va al lugar. Entonces, aunque la persona quien quiere dar, espera a esa persona, pero si no llega, no puede darle nada, ¿verdad? Entonces, están muchas palabras que Dios nos ha prometido. Y Dios no solamente nos da de la salvación, sino, aparte de eso, en el mundo, todo lo que necesitamos vivir, para vivir, están prometidas muchas bendiciones que Dios quiere darnos, pero nosotros no creemos en eso. Más que creer en Dios por sus propias maneras, por su propio poder, por sus propios pensamientos, piensa que es más correcto lo que él mismo piensa y quiere vivir por sí mismo. Por eso es que nosotros, aunque somos personas salvas, por no creer en la palabra de Dios, no podemos obtener y recibir mucha de la bendición que Dios ha prometido para nosotros. Hay que entender esto. Entonces, ahora la persona salva, en medio de aprender la palabra de Dios, si uno es a través de la palabra ha sido salvado, ahora tiene que aprender cómo debe vivir conforme a la palabra. Y uno por uno, desde el más pequeño, ir avanzándonos cumpliendo y cumpliendo su palabra. Ahora la palabra que hemos leído, Tito 2:11, vuelvo a leer, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es versículo que sabemos muy bien. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres se hicieron pecadores. Todos los hombres pecaron. Por eso todos los hombres fueron destituidos del derecho de entrar en la gloria de Dios. Pero ahora Dios ha dado la gracia a todos. O sea que ha dado la salvación. Esa palabra quiere decir que el pecado de todos los pecadores, sin ningún precio, sin ninguna condición, a través de morir en la cruz y morir como ofrenda de redención, perdonó para siempre el pecado de todos los hombres. Y que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso a todos ha dado la salvación. Y ahora el hecho de recibir o no recibir es responsabilidad de cada uno. Aunque nos da, pero si uno no lo recibe, no sirve de nada entonces. El regalo es algo que aunque yo quiero dar, pero si esa persona no lo recibe, ya ese regalo no tiene relación con esa persona. Por eso dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese asombroso y gran regalo de Dios, es decir, gracias, y hemos aceptado eso en el corazón. Ahora la persona salva ya ha recibido el regalo de la salvación que Dios ha dado. Se manifestó esa gracia de Dios a través de la salvación. En versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos. La gracia de Dios se manifestó y nos ha salvado, y no solamente, sino después de salvarnos, nos enseña. Ha sido perdonado de pecado, ha sido justificado, fue salvado, es redimido, es hijo de Dios, todo es lo mismo, ¿verdad? Decir salvado es el haber nacido como hijo de Dios, y cuando nace tiene que ser criado o enseñado. Si los padres tienen a un hijo, nadie lo echa ahí, sino que desde el momento de que nace, ama a su hijo y le da todas las cosas que necesita, lo está enseñando y lo está criando, ¿verdad? Para criarlo sanamente, para educarlo, para que tenga buenas personalidades, para que crezca como un buen hombre. Eso es lo que desea hacer los padres, ¿no? Entonces, en el momento de que Dios nos ha salvado y nos enseña también. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, vamos a ver, versículos 4 y 5, leamos juntos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí también está presionando, diciendo que pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres,
está manifestando su amor su amor de Dios, que tuvo amor para todos los que se han hecho enemigos de Dios por sus pecados. Jesús es la señal de amor de Dios. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación con que nos ha salvado no se hizo a través de nuestras justicias. Pero muchas personas que dicen que ellos creen en Jesús, pero piensan que no solamente por las obras de Jesús, tienen que agregarle sus obras también para poder ir al cielo. Entonces dicen que creo, pero dicen, esta es una frase que dicen, creo bien. Creer es creer en Jesús y bien es lo que uno mismo hace. Con celo cree. Este celo también es de sí mismo. Entonces a la obra de Jesús quiere agregarle su obra para poder ir al cielo. Pero la parte de bien no sirve bien. Entonces no tiene seguridad de irse al cielo. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación, en la salvación no hay ningún 0.01, ni un punto de nuestras obras en la salvación, ni debe ser agregada. Con alguna obra, con algún acto de justicia, con dinero, con nada se puede agregar a la gracia de Dios que nos ha dado. La salvación es 100% a través de la gracia de Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Sino solo por su misericordia. La persona de quien Dios tiene misericordia. Efesios 2:4 dice que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El tener misericordia es tener piedad, ¿verdad? Aunque yo he matado a 100 personas, pero si digo, ten misericordia de mí, sí se puede decir esto. Entonces uno puede decir, tú has matado a muchas personas, pero yo tengo misericordia de ti. Al tener misericordia no hay condiciones, ¿verdad? Había un pastor llamado Son Young-won que la policía agarraron al que había matado a sus 2 hijos. Entonces ahora se lo están llevando para matarlo, para darle sentencia de muerte. Es un ocurrimiento que ha pasado en Suncheon. Y cuando se lo llevan a llevar a cabo la sentencia de muerte, lo van a matar. Pero el pastor Son Young-won dijo esto. Esto es el hombre que ha matado a mi hijo. Encárgame con este hombre. Eso pide acerca de dame a esa persona. Entonces le preguntó, ¿qué vas a hacer con él? Voy a perdonar todo lo que él ha hecho y lo voy a tomar por mi hijo. Por mi hijo lo voy a tomar. Entonces la policía se sorprendió diciendo, bueno, sí, lléveselo. Y así lo liberó. Y realmente tomó por su hijo adoptivo al hombre que había matado a sus 2 hijos. Y él escribió un libro llamado El núcleo de amor y está escrito ahí. Entonces, Dios es alguien que ama al enemigo. Nosotros también ante Dios éramos enemigos de Él por nuestras maldades. Pero por nosotros Él ha dado a su Hijo unigénito hasta la muerte. Nos ha salvado y nos ha hecho hijos de Dios. Entonces Dios realmente cumplió su perfecto amor. Llevó a cabo su amor. Entonces, al tenernos misericordia, no había ninguna condición. Sin condición, perdonar. Y no solamente perdonar, también darle mucho amor. Y lo hizo su Hijo. Entonces, nosotros también somos personas que hemos obtenido esta gracia con Él. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Regeneración es también otras palabras, el nacer de nuevo. No solamente nos ha hecho nacer de nuevo, sino adentro de ahí, ¿qué hay incluido? Es el lavamiento y la renovación en el Espíritu Santo. El nacer de nuevo a través del agua del Espíritu Santo el agua es la cruz de Jesús que murió y limpió nuestros pecados. Esto es el agua. Y que Él ha resucitado y nos ha dado la nueva vida es el Espíritu Santo. Entonces en la regeneración está el lavamiento y la renovación del Espíritu Santo. Están 2 cosas incluidas.
no solamente ha limpiado para siempre nuestros pecados, pero también con el Espíritu Santo nos ha renovado. Por eso en 2 Corintios capítulo 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que antes era enemigo con Dios, todos esos pecados sucios y de maldad, Jesús, el Señor, los limpió todo y nos dijo, no me acordaré de tus pecados. El pasado ya ha pasado. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta tierra y cielo que había sido maldecido con pecado, ya son pasados y ya se manifestó el nuevo cielo, nueva tierra, como dice en Apocalipsis 21. Una persona que va a entrar en nuevo cielo y nueva tierra son cosas caídas del mundo, que recibe la salvación y a través del Espíritu Santo es renovado. Como dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ahora, todas nuestras maldades del pasado lo dejamos, lo echamos, porque tampoco Dios se acuerda. Y ahora dice, mirad. Mirad es una palabra de poder mostrar a los demás. Hay que poder mostrar que ya es una nueva persona. He aquí, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. La persona salva ha sido limpiada de sus pecados y no solo eso, sino desde entonces empieza a ser renovado. La sangre de Jesús resuelve los problemas que nos hacían enemigos con Dios. Ahora nos hace tener paz con Dios. Y ha pagado el precio de nuestros pecados para siempre. Y después de ser salvo, el Espíritu Santo que ha venido a nuestro corazón, también nuestro corazón que comete pecados, y renueva ese corazón. A través del Espíritu Santo nos renueva. Recibir la salvación es algo que se cumple de una vez, pero después de ser salvo, el ser renovado es algo que se cumple en toda la vida. Que sea renovada, que sea santificada, que sea más entera, más y más se hace cumplida. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En Colosenses 1 dijo así apóstol Pablo. Ahora la persona salva, a cada uno lo hace entero en Cristo. En Gálatas 4:19 dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vuelvo a sufrir, o sea que para predicar el Evangelio, para que sean salvos, sufrió dolor de parto. Porque predicando el Evangelio uno entiende que es muy difícil predicar el Evangelio, ¿verdad? Hay personas para predicar el Evangelio es muy difícil, es como dar dolor, es como el dolor de parto. Para hacer que un bebé nazca, la mamá sufre un dolor que es como la muerte, ¿verdad? Hace mucho tiempo había muchas mujeres que morían dando luz. Pero así se predicó el Evangelio y ahora recibieron la salvación. Y ahora después de que son salvos, entre los cristianos, ahora para que se cumpla la imagen de Cristo, que Cristo sea formado en él, que por Cristo fue salvado y el Espíritu de Dios está en él. Ahora su corazón, que adentro de él sea formada Cristo en su corazón, para que sea manifestada la imagen de Cristo en él, vuelva a sufrir dolores de parto. Para tenerlos ha sufrido y ya para criarlos otra vez sufre. Los padres realmente por sus hijos, toda la vida ellos sufren y trabajan, ¿verdad? Para hacerlos sanos a ellos, los padres no se cuidan de su salud, sino solamente de sus hijos. Mientras los tiene y los cría, la bonita cara de la mamá, que era muy joven, ya ella trabaja mucho, ya su piel es menos suave, ya su apariencia cambia, ya es menos bonita, y a pesar de esto, para ver cómo su hijo crece y es más fuerte y es criado bien, su sacrificio o su envejecimiento no le importa mucho. ¿Por qué?
le importa más la felicidad de su hijo. Y así no solo los hombres, sino también los animales. Por sus crías, podemos ver que las mamás mueren por sus crías, ¿verdad? Y es muy asombroso cómo eso hacen los animales también. Apóstol Pablo no solamente predicó el Evangelio, sino que dice que otra vez sufrió dolores de parto para que la imagen de Cristo sea formado en ellos. En San Mateo 5:48, en la palabra de Jesús dijo: Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No solamente nos ha hecho hijo de Dios, sino ahora la persona que es hijo de Dios tiene que ser perfecto como Dios Padre que está en el cielo. Es perfecto Él. Dios es perfecto, Dios es entero. Abraham a los 99 años, Dios manifestó ante él y dijo: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. 99 es un número que no es perfecto, falta uno, ¿verdad? Entonces a los 99 años Dios dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Y a los 100 años Dios le dio a Isaac. El agua a 99 grados no hierva. Tiene que ser 100 grados para empezar a hervir. Dios es alguien perfecto. Dios es santo. Dios es justo. Dios es santo y perfecto. Entonces, Dios no nos dice: yo quiero que parezcas a mí la mitad nada más, sino como el Padre es asombroso y grande, aunque el Hijo no pueda ser más que su Padre, pero el Padre va a querer que su Hijo sea al menos como Él. Lo que Dios pide de nosotros es que nosotros seamos perfectos como Dios Padre. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ahora, el estándar es ser como Dios. Nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras acciones, más y más, tiene que parecerse a Hijo de Dios. Tiene que parecerse a Jesús. Dijo Apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Al mirar la vida de Apóstol Pablo, podemos ver que la vida de Jesús fue representada otra vez a través de Apóstol Pablo y su vida. Por eso en Gálatas 6 dijo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En su cuerpo de Apóstol Pablo, en su vida de Apóstol Pablo, se mostró las marcas de sufrimiento de Jesús. Esto está diciendo: aunque no podemos ser como Apóstol Pablo, pero nosotros también somos hijos de Dios. En cualquier momento, cuando venga el Señor, como el Señor, nuestro cuerpo también será transformado gloriosamente. Y en el reino de Dios somos personas que vamos a recibir mayor gloria que los ángeles. Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? Que nuestro cuerpo, como Dios, como Cristo, santamente y gloriosamente, tiene que ser cambiado. Pero antes de ser cambiado el cuerpo, sino nuestra vida y nuestro corazón tiene que ser cambiado primeramente. Una persona que recibe la salvación pasa 1 año, 3 años, 5 años, 10 años. El tiempo pasa, pero si no se manifiesta la imagen de cristiano dentro de él, si solamente sigue como un niño pequeño, como a los santos de Corintios, Apóstol Pablo dijo en capítulo 3 que todavía son niños dentro de Cristo, que todavía permanecen en la carne, que aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Después de ser salvos, si ya ha pasado algo de tiempo, pero si una persona todavía no ha dejado su cara de niño, por eso está diciendo ese versículo. Y ahora nosotros, el Espíritu Santo renueva y cambia nuestro corazón cada día, y esto en nuestras palabras es enseñarnos o criarnos. Para que sanamente, para que su personalidad sea bueno. Una persona no puede vivir solamente comiendo, sino tiene que aprender también.
El propósito de la enseñanza, de la educación, es para hacer un hombre apto como un hombre, ¿no? Que es también, en otras palabras, el humanitarianismo. El hombre es hombre si vive como hombre. No todo hombre es hombre. O sea, entonces, ¿qué es esa persona si no es hombre? Aunque ha nacido como hombre, pero si no vive correctamente como hombre, hay personas que también viven como animales. La Biblia también dice que está en honra y no entiende semejantes a las bestias que perecen. En 2 de Pedro dice que ellos son como animales que han nacido para ser comidos. Entonces un hombre que ha sido creado a la imagen de Dios no debe hacerse como la bestia o el animal. Si es hijo de Dios, como hijo de Dios tiene que ser enseñado ahora. El enseñar o el criar es para que sea sano, para que sea como humano, para que personalmente sea una gran persona. Hoy en día la educación parece que es muy débil para hacer a una persona grande como un humano. Porque hasta unos golpean a sus maestros que le enseñan. También dicen malas palabras a sus maestros. Una persona que dice que sí fue educado hace muchas obras malas en el mundo. A ver personas así, le dicen personas necias. Aunque esa persona ha salido de una buena escuela, aunque ha aprendido mucho, pero esa persona es necio porque ha aprendido algo incorrectamente. Nosotros, después de ser salvos, tenemos que seguir aprendiéndonos de la palabra de Dios para que nuestra personalidad sea formada como hijo de Dios. Apto como hijo de Dios hay que ser enseñado. Vamos a volver a ver Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, nosotros, antes de ser salvos, no éramos justos. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por impíos. Salvó a los pecadores que no eran limpios. Hay que volvernos de las cosas impías del mundo, dejar todos los deseos mundanos. En 1 de Pedro 4 dice, ahora los cristianos salvos ya no viven el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, desde el día de que recibimos la salvación hasta el día en que estemos ante el Señor, el tiempo que nos resta en la carne, ya no vivamos conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así dice. En Gálatas 5 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No solamente mis pecados que he cometido han sido crucificados, sino después de ser salvados, mis pasiones y mis deseos también han sido crucificados en la cruz cuando fui salvo. Hay que saber que ellos también han muerto. El Espíritu Santo nos lo dice. Entonces, el que nos enseña, nos hace dejar los deseos mundanos. En este mundo hay mucha impiedad, hay muchas fornicaciones. Es un mundo pervertido, dice. En Hechos capítulo 2, cuando empieza, en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, Pedro predicó el Evangelio y 3,000 judíos recibieron la salvación. Y dijo a los hombres salvos, diciéndoles, sed salvos de esta perversa generación. Esto está diciendo que sean separados de esta perversa generación. El que ha sido salvado del infierno, ahora tiene que ser salvado de esta generación pervertida e impía. Y esto es la salvación. Nosotros vivimos en el mundo, pero nosotros no permanecemos al mundo. Jesús dijo, vosotros no permanecen en el mundo, sino han sido escogidos del mundo para ir al cielo, para ser hijo de Dios, para la gloria de Dios. Han sido escogidos, han sido personas separadas y distinguidas, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Así dijo. Hay que dejar todos
las concupiscencias, los deseos de este mundo, sino con soberbia. Dice que sed sobrios. Sed sobrios quiere decir que tenemos que estar despiertos. Siempre nosotros no hay que caernos en medio de los pecados del mundo. No dormirnos en los pecados del mundo, sino que estar despiertos siempre. Y de una manera correcta tenemos que vivir. Esto es ser sobrios. Siendo sobrio y con justicia. Porque nosotros somos justos. Antes éramos pecadores, por eso vivíamos en medio de pecado. Pero ahora somos justos y ahora tenemos que vivir como justos, de una manera apta. Un justo no debe vivir como pecador. El rey como vago, como persona mala, no debe actuar, sino con justicia, con santidad. En este mundo hay que vivir con piedad. Y esta piedad es la vida de temer a Dios. Esto es la piedad. Antes de ser salvos, nosotros no éramos piadosos, estábamos alejados de Dios, nos habíamos hecho enemigos de Dios, pero ahora nosotros vivimos una vida temiendo a Dios. Nuestras palabras, nuestros corazones, nuestros pensamientos, todas nuestras acciones deben ser vida de servir a Dios, de temer a Dios. Así debe ser nuestra vida y esta es la piedad de nuestra vida. Dice la palabra, ejercítate para la piedad. Con la piedad vivir en este mundo. Y para que vivamos de tal forma, Dios nos enseña. Cambia nuestro corazón y nuestra vida. Nos enseña para que la imagen de Cristo y su personalidad sea formado en nosotros. ¿En dónde podemos ser criados? En donde podemos ser criados es la iglesia. La iglesia es a través de los que ya han recibido la salvación, hacer que otras personas reciban la salvación. Es en donde se nace las personas. Y también es el lugar donde enseña y educa a los que son salvos. Un bebé nacido no puede nacer solo, pero tampoco puede crecer solo. Sin la ayuda de los que ya son salvados, los que no son salvos no pueden ser los que no son salvos no pueden ser salvados. Y también se necesita las personas salvas para que ellos también puedan crecer espiritualmente. Dios hace su obra a través del hombre. Jesús murió en la cruz y cumplió la obra de la salvación. Pero los que ya son salvados, si no predican, si cierran la boca y no piensan en predicar el evangelio, si no tienen interés en eso, ¿quién podrá ser salvo? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Verdad? La vid, a través de los pámpanos, da sus frutos. No puede dar frutos directamente desde la rama, ¿no? El pámpano fuera de la vid no puede dar frutos. Y la vid no puede dar frutos sin el pámpano. Pámpano y la vid son inseparables. Nosotros, alejados del Señor, no podemos hacer nada. Y el Señor, sin nosotros, no hace nada. ¿Saben esto? Porque todo este trabajo nos ha encargado a nosotros. El trabajo de predicar el Evangelio. El trabajo de criar y educar a los que son salvos. Este trabajo lo ha encargado sobre los cristianos. Así que cada uno de nosotros tenemos que ser criados dentro de la iglesia hasta el día de su venida. Hay personas que dicen, yo soy crecido, entonces ya no tengo que crecer. O dice que yo ya soy entero, ya soy santificado. Esto no es posible. Nosotros hasta el día de la venida del Señor tenemos que seguirnos creciendo más y más hasta llegar a Cristo. Así que con la piedad vivir en este mundo y en Salmo 116 dice, Dios me ha librado del alma de la muerte. Me ha movido de la muerte a la vida.
Has librado mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Ahora su alma ha pasado de muerte a vida, y de las lágrimas ha sido salvado, de todos los sufrimientos y tristezas, y de resbalar. Uno se resbalaba en el pecado, iba a ir al infierno, pero de ahí nos ha salvado. Ahora en este mundo de supervivencia, o sea, en nuestra vida de este mundo, bueno, nosotros cuando vamos al cielo no vamos a tener que pelear con los pecados del mundo, no hay trabajo de predicar el evangelio, no va a haber tiempo de servir y sacrificar para los demás hermanos o hermanas. No necesita hacer nada porque todo es perfecto ahí. Entonces nosotros vivimos para el Señor, predicamos el Evangelio, ayudamos a los hermanos y hermanas y nos cuidamos y amamos entre nosotros. Esta oportunidad es solamente ahora, en este mundo. Este mundo que me sobra en esta tierra. Vivo en este mundo, pero estoy viviendo ante Dios ahora. Con piedad vivir en este mundo. Y después 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa, nos ha hecho nacer de nuevo para tener la esperanza viva. La persona que no tiene esperanza es la persona más miserable. En este mundo, la esperanza que las personas del mundo tienen no es esperanza, es solamente deseo, solamente esperanzas muertas. Hay personas que su deseo es ser una persona de una empresa muy grande o ser un gran rico. Una persona quiere ser un político de muy alta posición, sentarse en un lugar muy alto, eso es su deseo. Quiere hacerse estudioso de algo. Las personas tienen todos tipos de esperanzas y deseos, pero esas cosas después de poco tiempo todos se van a volar. Hacia el viento de la muerte volará, ¿no? Entonces esto no es esperanza. La esperanza es algo que se tiene que ser cumplido para que sea esperanza verdadera. En este mundo no hay esperanza. Aunque uno ha ganado mucho dinero, pero si se enferma y está acostada, ¿qué va a hacer? Y la riqueza es como dice en Proverbios 23, la riqueza tiene alas y en cualquier momento puede volar, así dijo. O sea que no pongamos nuestro corazón en las cosas vanas del mundo. En San Lucas 12:20 dijo Pedro, Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, lo que has provisto, ¿de quién será? Es la persona más necia, más miserable, pero nosotros tenemos esperanza. El pecador que iba al infierno recibió la salvación y ya tiene la esperanza de ir al cielo. Es una esperanza gloriosa que tenemos. Es algo que nadie nos puede quitar. Cuando nuestra vida en este mundo termina, comienza el reino eterno de Dios y glorioso. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como tenemos la esperanza, podemos vivir ahora el presente correctamente. Que si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, como dice en Romanos 8:17. Nosotros somos herederos de Dios que recibiremos juntamente la gloria de Cristo. Así que en este mundo alegremente podemos padecer juntamente con Él. Y en medio de la esperanza nos alegramos. Y en medio de la tribulación también aguardamos. Pero la persona que no tiene esperanza, cuando tiene tribulaciones y dificultades, se desmaya. Pero nosotros tenemos esperanza, así que no nos desmayamos. Que hemos esperado la manifestación de la gloria de Jesucristo.
Nosotros esperamos el día de la gloria del Señor. La primera venida de Jesús fue para salvarnos, vino a este mundo de la imagen más vergonzosa y así en el mundo recibió el dolor de la cruz. Pero el Señor que vuelve a venir se manifestará en medio de gloria. Hay una alabanza que dice: nuestro Señor, que este mundo menospreció y ha echado, otra vez vendrá con gran gloria y potestad. Cuando viene otra vez el Señor con sus ángeles, con sonidos de trompetas de gloria de Dios, en grandes glorias Él vendrá. Y cuando viene en medio de su gloria, nosotros también nos manifestaremos en su gloria. No solamente el Señor recibirá esa gloria, sino nosotros también vamos a tomar parte en su gloria. Así que nosotros sabemos que la riqueza y gloriosa que quieren las personas del mundo es como los juguetes que tienen los niños por un momento y luego echa. Nosotros tenemos el poder para ignorar estas cosas del mundo. ¿Qué piensan ustedes? Nosotros esperamos la manifestación de la gloria de Dios. Porque nosotros vamos a tomar parte juntamente con Él en el día de su gloria. 14, versículo 14, leemos juntos: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo en nuestro lugar se ha entregado hasta la muerte. O sea, Él se ha dado a sí mismo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Hijo de Dios que entregó a sí mismo por mí. Entonces nos ha salvado para redimirnos de toda iniquidad. Toda iniquidad son todos los pecados. Para redimirnos. Redimir es, en el pasado, cuando los esclavos son vendidos, pagar su precio y librarlo es redimirlo. Entonces dice que nos ha dado a Jesús como ofrenda de redención. Entonces el Señor ha muerto y ha derramado su sangre y pagó nuestro precio y nos salvó de ahí. Esto es la redención, ¿verdad? Dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. No solamente nos ha redimido, sino a través de la palabra del Señor renueva nuestras almas y con su verdad nos santifica cada día para que seamos celosos de buenas obras. Ahora, después de recibir la salvación, somos su pueblo, que somos celosos para su buena obra. Antes nos esforzábamos para las maldades, para las obras sucias, por las obras injustas éramos celosos. Sin importar a través de qué manera de este mundo nosotros hacíamos cosas malas, engañando a los demás. Y así, los que viven así parecen ser más exitosos, parecen que tienen mejor vida. Al mirar cómo este mundo está funcionando, ya uno no quiere vivir aquí, ¿no? Ya no hay ningún mérito en este mundo. Pero Dios nos ha redimido, cada día nos justifica y nos limpia más y más. Por eso dice que somos su propio pueblo, celoso de buenas obras, para hacernos su propio pueblo, celoso para buena obra. Su pueblo de Dios, su pueblo verdadero de Dios, son los que son celosos para la buena obra. Si nosotros vivimos en medio de maldad, y así podríamos decir que somos su pueblo de Dios, ¿realmente así será uno pueblo de Dios? Cuando un niño nace, no puede actuar o vivir de una forma que le agrada a sus padres. Cuando es recién nacido no puede honrar a sus padres. Pero cuando crece algo, mientras crece, muestra buenas obras, hace feliz a sus padres, hace mandado de sus padres, agrada a sus padres. De esa forma, mientras nuestra fe crece también más y más, como ha dicho en la Biblia, renunciando a la impiedad y a los impíos, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
Y ahora somos su pueblo de Dios, celosos para toda buena obra. Su pueblo de Dios, celosos para la buena obra. Si solamente está escrito en la Biblia, no es llevado a cabo en nuestras vidas, ¿qué pasará? Conforme la Biblia hay que crear. Conforme la Biblia si hemos sido salvados, conforme la Biblia tenemos que ser enseñados, criados y educados, conforme la Biblia hay que crecer y vivir y así para conforme la Biblia ir al cielo. Todo esto es conectado. Como uno ya es salvo, como ya ha sido redimidos para siempre, ya no irá al infierno. Y dice uno, después de ser salvo, vivir como cristiano le da galardón y premio, pero uno dice, yo no quiero premio, sino viviré más o menos y solamente yendo al cielo, con eso estoy satisfecho. ¿Esto será correcto? No es posible que uno tenga ese pensamiento, no debe tener ese pensamiento. La salvación que hemos recibido es tan asombroso. Más que el cielo, más que el infierno, es mucho más asombroso. El tiempo que nos ha sido dado es muy corto. En el pasado, Satanás nos llevaba en este mundo. Vivíamos conforme a él. Ahora que somos salvos, tenemos que vivir el resto de nuestras vidas recompensando la gracia de Dios. Entonces ahora tenemos que vivir correctamente. Más y más hay que ser cambiados. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 3. Primer libro de Juan, capítulo 3. Primer libro de Juan, capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 2 y 3. Leemos juntos. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amados, ahora somos hijos de Dios. Las personas salvas ahora son hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Quiere decir que ahora la persona salva que es hijo de Dios en este mundo a veces sufre, a veces es pobre, a veces está en tribulaciones y dificultades, a veces se enferma, a veces es menospreciado por la gente, ¿verdad? Jesús también vino al mundo como un hijo unigénito de Dios, pero el mundo no le reconocieron. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, nuestro Padre. Jesús dijo a los judíos, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Como no conocen a Dios, tampoco conocieron a Cristo, que fue enviado por Dios. Nosotros, mientras vivimos en el mundo, somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero adentro de nosotros estamos seguros. Yo he sido salvado y hasta ahora ninguna vez he dudado mi salvación. Y cada vez que aprendo la Biblia, cada día es más seguro, más renovado, y cada día tengo abundante gratitud y felicidad, y a esto es posible. Pero mientras vivimos en este mundo, mientras vivo aquí, hay muchas tribulaciones, porque todavía no se ha manifestado por fuera que soy hijo de Dios. Pero, dice, cuando Él se manifiesta, o sea, Jesús, cuando Él desciende otra vez, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando viene el Señor, nuestro cuerpo también como el Señor transformará. En Filipenses 3:21 dice,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este cuerpo tan bajo y tan vil será glorificado, será transformado como un insecto repulsivo que comía hojas, entró en el capullo y salió como una mariposa hermosa y vuela en el cielo. Entonces, este insecto horrible y una mariposa hermosa. La mariposa no solamente vuela en el cielo, pero vi también que cruza mares, cruza grandes distancias. Es muy asombroso lo que ellos hacen. Me sorprendí mucho a verlos. En este mundo, en medio de pecado, nosotros vivíamos, pero nos ha salvado y nos ha hecho hijos de Dios. Y ahora, después de poco tiempo, seremos transformados semejantes al Señor y nosotros volaremos al reino eterno. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. 40 días después de que Jesús resucitó, se manifestó a los demás. Y los que vieron su resurrección, 100% son personas que fueron salvados. ¿Por qué algunos lo vieron? ¿Por qué algunos no lo vieron? En su segunda venida de Jesús, todos los que vieron al Señor que viene en medio de gloria, todos serán transformados como el Señor. En el momento de que ellos ven al Señor, serán transformados. Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En el momento de vernos al Señor, seremos transformados gloriosamente como el Señor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en el día de la venida del Señor, todos los que tienen la esperanza para ser transformados semejantes a Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. El que tiene la esperanza de que será como el Señor, no solamente con la esperanza está satisfecho, sino hasta el día de la venida del Señor, dice que se purifica a sí mismo así como Él es puro. ¿Cómo uno podrá ser puro como el Señor? Aunque no pueda ser perfecto y santo y limpio como el Señor, pero más y más tiene que ser más y más limpiado, justificado y separado de la maldad. Dice, por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo. Vean a las personas de su alrededor en el mundo, qué tan malvados son, cuántos falsos son, qué tan vergonzosos son. Son muy sucios. Ellos echan sus vidas en medio del pecado y la maldad y así viven. Miren cómo ellos están viviendo. ¿Esto se ve bien? ¿Quieren acercarse a sus vidas? Nosotros tenemos que pensar que en medio de ellos trabaja Satanás. Que lo que están haciendo es lo que hace Satanás. Y adentro de nosotros tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. No podemos llevarnos con las personas del mundo que viven en pecado. Se purifica a sí mismo así como Él es puro. Cada día hay que hacernos más y más purificado. Y para hacernos purificado, nosotros cada día nos bañamos y nos lavamos. En la mañana uno limpia la cara. También personas que cada mañana se bañan y en la noche también. ¿Qué hacen? ¿Duermen sin lavarse ni los pies? No, se tratan de ser más limpio, ¿no? Se lava, se baña, se limpia. Y también uno se adorna muy diligentemente a sí mismo, ¿no? Entonces, nuestro hombre interior, ¿qué hay que hacer? Purificarlo. Y para que sea purificado, hay que alejarnos del pecado. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Como dice en Efesios 5:26. La palabra del Señor, cuando la leemos, cuando la memorizamos, aprendemos y escuchándonos, continuar este proceso es
con el agua ser limpiado. Sin la palabra nosotros no podemos ser limpiados. El que es flojo en leer la palabra, el que no le gusta leer, ni escuchar, ni aprender, ¿cómo será limpiado? Porque cada día uno se mancha del pecado. Dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Una persona salva ya es como una persona bañada, una persona lavada, pero sus pies cada día hay que limpiarlo. Y las manos también. Yo veo a algunos hermanos de nuestra iglesia que cada vez que ven agua se limpia, se lava las manos y no de cualquier forma, sino hasta todos los espacios en medio de los dedos, hasta en las uñas se limpia. Y dicen, las bacterias entran por medio de las manos. Entonces yo aprendí de ellos y yo trato de hacer lo mismo, lavando mis manos. Y esto se hace un hábito, porque si no, las bacterias entrará por la boca, por las manos y entrará a mi cuerpo. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes en limpiarnos con el agua, con la palabra. Y así hay que limpiarnos y purificarnos para que el pecado y la maldad del mundo no pueda entrar en nuestro corazón. Vamos a buscar 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3. Segundo de Timoteo capítulo 3. Segundo de Timoteo 3, versículo 15. Yo voy a leer. El versículo 15 al 17 yo lo voy a leer. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es palabra que el apóstol Pablo ha dado a Timoteo. Timoteo desde la niñez, desde su madre, ha aprendido las sagradas escrituras, dice. Y dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros también tenemos que seguir enseñándole la palabra a nuestros hijos. En Génesis, cómo Dios ha creado el mundo, que en el huerto de Edén, lo que ha pasado. Y la palabra que aparece en la Biblia, al enseñarles divertidamente a los niños de que Dios es el creador de todas las cosas, sabrán acerca de Dios, que es el gobernador de todas las cosas, que esta palabra es la palabra de Dios. Y aprendiéndolo continuamente, ellos a través de la palabra al final, como dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La sabiduría del mundo, el conocimiento del mundo es acerca de cómo vivir en este mundo, pero la Biblia es la que nos da la sabiduría para obtener la salvación de nuestras almas para ir al cielo. Sabio para la salvación. Sin aprender la Biblia, nadie recibe la salvación. Y después de ser salvo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aprendiendo la Biblia, ¿qué es la enseñanza? Acerca de quién es Dios, qué tan santo es Dios, cuál es el amor de Dios, cuáles son sus planes, sus secretos y misterios de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios que ha dado a través de Jesucristo? Nos hace saberlo. Y ahora, nosotros con Dios y acerca de Jesucristo aprendemos más y más. Así que en 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aprendiendo de la Biblia, uno conoce acerca de Dios y conoce acerca de Jesús y así crece. Esto primero es la enseñanza y después de la enseñanza dice que ahora es redarguido. Y mientras conozcamos más a Dios, acerca de que Él es todopoderoso, perfecto y santo, y mientras uno conoce más de la gloria de Dios, uno entiende más y más qué tan miserable pecador es ante Él. Y aún después de ser salvo, se manifiestan mis errores ante Dios, ¿verdad? Jesús, cuando estaba en el mar de Galilea, a Pedro, que estaba pescando, le dijo,
bogan mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y se atrapó tantas peces que la red se rompía, dice. Y después de pescar, cuando llegaron a tierra, ¿qué es lo que Pedro le dijo a Jesús? Le dijo, maestro, gracias por tantos peces. Es la primera vez que he pescado tantos pescados aquí. Y cuando vendo todos esos pescados le voy a comprar una casa. ¿Así le dijo? No es eso, sino que se postró a sus pies de Jesús y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Parece que no es lo que debe decir ahí. Jesús dijo a Pedro, ¿acaso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú pecaste mucho, tú vendiste muchos peces podridos, ¿verdad? Tú engañaste precio de pez. ¿Jesús le señaló por sus pecados? No, Jesús no dijo nada acerca de su pecado. Pero ¿por qué Pedro ante Jesús se postró, se arrodilló y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador? ¿Por qué así dijo? Porque a través de Jesús se manifestó el poder de Dios, y al ver su santidad de Jesús, se manifestó qué tan miserable pecador era él ante él. Nosotros, mientras conocemos más de la santidad de Dios, más de la gloria de Dios, se manifiestan más nuestros pecados ante Él. Por eso seremos enseñados y después somos redarguidos. Ninguno de nosotros puede estar sin ser redarguidos. Hay mucho por ser redarguido todavía en nuestras vidas. Aprendiendo de la Biblia también hay que ser redarguidos. Redarguir es encontrar y descubrir lo que son mis errores y equivocaciones ante Dios. Y después dice, para corregir. A través de la palabra nos enseña y nos redarguye y a la misma vez nos corrige para que seamos correctos. Útil para corregir y para instruir en justicia. Y a la misma vez de corregirnos, con eso no se acaba, sino que con la palabra de Dios nos sigue instruyendo acerca de qué es la bondad de Dios, cuál es su justicia de Dios, cuál es el trabajo para agradar a Dios. Nosotros continuamos aprendiéndonos, ¿verdad? Entonces es útil para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Una persona siendo salvo se hizo hijo de Dios, pero ahora hombre de Dios es trabajador que Dios utiliza para que así aptamente y correctamente sea más y más entero. Personalmente, nuestra personalidad del Espíritu sea más y más entero y edificado. Y así seremos preparados para toda buena obra. Mientras nuestro hombre interior cambia, nuestras acciones, palabras y pensamientos también será edificado más y más enteramente para toda buena obra, ¿verdad? Así es que nosotros a través de la Biblia hemos recibido la salvación, a través de la Biblia seguimos recibiendo la enseñanza, somos redarguidos y somos corregidos de los errores y somos enseñados en justicia, instruidos en justicia, así ser más y más edificado enteramente como hombre de Dios preparado para toda buena obra. Y después hacer su buena obra del Señor se hará naturalmente. Hay personas que dicen que, nosotros somos pecadores que somos salvos, pero vivimos en medio de este mundo lleno de pecado todavía. Todavía tengo mi naturaleza pasada. Entonces, ¿cómo es posible vivir tan limpiamente, como conforme a la palabra de Dios, sin pecar? ¿Cómo es posible vivir así? Y uno quiere poner excusas, poner unos pretextos de por qué no puede vivir conforme a la palabra de Dios. Dice, yo tengo mis motivos personales, o por algo de mi trabajo, por alguna cosa. Yo tengo que estar con las personas del mundo, que tengo que pecar un poco. No es posible eso. Si crecemos a algún grado,
Aunque no seamos perfectamente santos, pero se puede vivir casi sin pecar. ¿A fuerza se tiene que pecar? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de pecado no puede pecar, porque la semilla de Dios está en él. Como la semilla de Dios está en él y la vida de Dios está en él. No quiere decir que no comete ningún pecado, sino que está separado y distinguido del pecado. Ya no podemos vivir como las personas del mundo, que como hábito siempre se pone su vida en medio del pecado y así vive. Si su fe crece un poco, si su personalidad espiritual está perfecta, puede vivir sin pecar y también puede activamente hacer buenas obras. Una persona que está en la bicicleta de 2 llantas, si no avanza, se cae, ¿verdad? No puede estar en pie. Entonces nosotros, si no vivimos conforme a la palabra de Dios cada día, nosotros caeremos en el mundo. No podemos estar de pie sin mover. Es avanzar o caer, uno de los dos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una persona que está en la bicicleta tiene que seguir pedaleando para poder avanzar. Y si nos atrasamos, esto no agrada a Dios. Dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tenemos esperanza del alma. Es diferente a las personas del mundo. Entonces no pongan pretextos diciendo, no podemos vivir sin pecar. Si no podemos luchar con el pecado. Y tenemos que, dice en Hebreos, que no hemos luchado con el pecado hasta sangrar. Entonces nosotros tenemos que luchar con el pecado hasta sangrar. En Pedro, capítulo 2, primera de Pedro 2:11 dice, yo os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La carne batalla contra el alma. Nuestra carne es enemigo de Dios. Se rebela contra Dios. No se somete a la voluntad de Dios ni puede. Nuestros pensamientos carnales no quieren sujetarse a la palabra de Dios. Es muy caprichoso. Aunque le dice y dice, uno dice, aunque me enseñes así, yo no quiero vivir así. Gracias por la salvación, pero yo no puedo vivir conforme a la palabra. Por favor, entiéndeme. ¿Qué es lo que hay que comprender? No pongan pretextos. Dios no permite eso. Que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. Aunque tengamos algunas tribulaciones y dificultades, pero si tratamos de vivir conforme a su voluntad del Señor, si le agradamos al Señor con lo que hacemos, será muy ventajoso, muy fructuoso para nosotros. Y esto es seguro. En San Mateo 10:30 dice, pues aun vuestros cabellos están todos contados. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Un cuarto es la moneda más de valor más baja. Pero 2 pajarillos se venden por un cuarto. Quiere decir que nosotros no tenemos valor, que ellos no tienen valor, pero si Dios no lo permite, ninguno de ellos se caerán a la tierra, ¿verdad? Dice, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Un pajarillo, si Dios no lo permite, no cae a tierra. Entonces, Dios no nos ayudará a nosotros que somos mucho más valiosos. Eso está diciendo. Dice, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más que todos los pajarillos del mundo somos más preciosos y valiosos. Y diciendo esta palabra, lo que dijo Dios era que aún nuestros cabellos están contados por Dios Padre. El versículo dice, yo creo y yo confío porque Dios conoce todas mis situaciones. Siempre me cuidará y me guardará, estoy seguro de esto. Dios, que tiene todos mis cabellos contados, conoce todas mis situaciones, que siempre me guardará. Yo lo sé seguramente, así dice. En Nahum 1:7 dice que Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dice, yo voy a morir al lado de ti, Señor, y el Señor se encargará de él. Pero si uno dice, Dios, déjame en paz, yo puedo vivir sin ti. Si uno dice así, el Señor va a decir,
bueno, vive como tú quieras. Así le va a decir el Señor. Pero hay que pensar, aunque yo muero, moriré al lado de ti, Señor. Vivo o muero y lo haré conforme tu voluntad. Y si uno se cuelga al Señor, el Señor lo va a agarrar. ¿Qué van a hacer ustedes? Que nosotros seamos agarrados en las manos de Dios. Y hasta el día del Señor hay que avanzarnos. Con el Señor hay que irnos hasta el día de su venida. Ahora, no solamente quedar en el punto de que uno ha recibido la salvación, sino ahora como hijos de Dios, cada día que Dios nos enseñe, que Él nos críe, para que como hijos de Dios, cada día seamos más edificados enteramente, para que seamos pueblo celoso para sus buenas obras del Señor, para poder entrar en la gloria de Dios, en su venidera, que será pronto. Él nos quiere hacer un hombre apto para entrar en esa gloria. Entonces, si vivimos conforme su palabra, Dios nos ayuda. Pero si no hacemos eso y uno quiere vivir conforme sus propios caprichos, Dios va a dejar a esa persona, lo va a soltar. Si criamos a los hijos, hay cosas que el padre quiere para sus hijos. Los padres quieren que sean sanos, aunque no sean personas especiales, pero que crezcan correctamente. A nuestros hijos no hay que tratar de hacerlos personas especiales. Yo pienso que algo especial no es algo muy bueno. Como por ejemplo, especialmente que sea un político. En la familia de Kennedy dicen que su madre ha hecho educación de presidente desde que eran niños. Pero no hay que hacer que nuestros hijos sean como presidente o como algún político, que sea trabajador de una empresa grande, o que sea una persona famosa en el mundo. Si se hace una persona famosa, una persona muy especial, puede ser que se aleje de Dios más y más. Antes de recibir la bendición de Dios, si recibe primeramente la bendición del mundo, se aleja de Dios. Antes de aprender de la Biblia, si conoce mucho de la sabiduría del mundo, con la sabiduría del mundo va a retar a Dios. Entonces, hagan una persona normal. Hagan que sean cristianos normales y naturales. El padre tiene que criar a sus hijos para que sanamente y personalmente sea como un hombre moral. En lo que haga, que sea noble, que sea fiel y diligente y bueno. Es lo importante en lo que hace. Esa persona es la persona buena en los ojos de Dios. Los padres desean que sus hijos sean felices. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que como hijo de Dios normalmente crezca y que normalmente como hijo de Dios viva, y en medio de la voluntad de Dios, que viva conforme la gloria de Dios y que viva para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios no nos pone a hacer cosas que no queremos hacer, sino que con corazón alegre y voluntario nos ayuda a obedecerlo. Porque si no, el hijo dice: papá, mamá, no tengas interés en mí, yo ya soy crecido, déjame en paz. No te metas en mi vida, yo voy a hacer mi trabajo conforme yo quiero. Entonces, si hace lo que quiere, ¿qué van a hacer? Uno va a decir, los padres van a decir: bueno, haz lo que quieras. Pero eso es correcto. Los padres lo aman tanto. Los padres tratan de ayudarlo en todo, quieren que tenga buena vida. Pero ¿por qué no quiere eso los hijos? Muy fácilmente se deja a los padres y se va con los amigos malos. Yo antes en las noticias vi que habían unos padres, muy buenos padres, en buena casa, y era una casa rica, pero se salió de la casa el hijo. Antes de tener éxito en el mundo, se salió de la casa primeramente. ¿Y a dónde fue? Lo buscaron y
se iba con los amigos malos y como ya no tenía comida, estaba en la gasolinería trabajando ahí, todo sucio, y ahí lo agarraron. Entonces, nosotros siendo hijos de Dios, por nuestra propia cuenta no hay que dejar a Dios. Porque Dios dice que si vivimos conforme a su voluntad, Dios nos dará todo. Entonces vivan conforme a la palabra. Dios se encargará del resto. El cristiano no debe vivir conforme a sus propias maneras y sus propias formas. Con su valor y con su fuerza no vive, sino que por la gracia de Dios fue salvado. Y después de ser salvado también por la gracia de Dios y por la promesa de Dios y bajo su protección y su gobernanza de Dios tenemos que vivir. Y así espiritualmente, carnalmente, todo Dios nos va a dar la alegría. Dios quiere que seamos felices. Dios no nos quiere dar algo que no nos agrada, lo que nos hace sufrir. Dios no nos pone a hacer esas cosas obligadamente. Si no confiamos en la palabra de Dios, si uno quiere vivir conforme a sus propios caprichos, uno va a sufrir y va a fallar y será perdido y quebrado. Después, aunque arrepiente, ya va a ser demasiado tarde. No hay que hacer eso, sino la persona salva, como una persona salva tiene que vivir. Acerca de la vida cristiana y de la salvación, vamos a seguir estudiando en continuación. Ahora vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, en medio de muchas personas de este mundo nos has llamado y nos has salvado, y en medio de estas maldades y falsedad del mundo nos has distinguido santamente. Siempre tú estás con nosotros y cuidas nuestra alma, nuestro cuerpo, y hasta el día de entrar en tu reino nos estás protegiendo, y por esa gracia tuya te damos gracias. Ahora nosotros como hijos tuyos correctamente queremos vivir. Para esto tú nos estás enseñando y criando, y nos estás protegiendo y nos estás gobernando. Ahora en este mundo lleno de maldad, en toda la falsedad, toda la impiedad, todas las maldades, te pedimos que nos distingues. Sepáranos para que, como tu pueblo, para tu buena obra, queremos vivir. Y para eso, con tu mano de misericordia, cuídanos y guíanos. Para que, en medio de tu gracia, todos estemos, ninguno se pierda. Y bajo tu guía y tu gobernanza, ninguno se pierda ni caiga. Y para eso, guarda a cada uno. Y cada día queremos vivir correctamente ante ti para estar sin vergüenza ante tu gloria en tu venida. En todos los trabajos y asuntos de nuestros hermanos y hermanas, cuídalos y ayúdalos y bendícelos para que el resto de nuestras vidas te podamos servir. Y en tu iglesia, que es tu cuerpo, queremos ser utilizados valiosamente y cumplir con nuestras obras como miembros. Para esto te pedimos que estés con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora esta palabra de Dios. Una persona que solamente escucha las enseñanzas pero no las pone por obra es una persona que se engaña a sí mismo al ver su apariencia en el espejo y se olvida. ¿Por qué uno ve el espejo? Para ver si algo está manchado o incorrecto en su cara, ¿no? Hoy en día las mujeres ven mucho el espejo, aun cuando están en el coche, se maquillan. Y había una mujer que quiso pintarse los labios, pero se puso así en la cara, parece como niño. Y así todo el día está así andando en la calle así. Y va a la casa y ve el espejo y se sorprende. Y ve el espejo y dice, tengo algo manchado, algo está incorrecto. Y ve y se va y se olvida. Eso no debe ser, ¿verdad? Entonces lo que ve en el espejo sí saben corregir. Entonces uno lo que aprende en la Biblia a través de la palabra, aprende uno qué tan grande es la gracia de Dios. Los cristianos salvos que están viviendo para recompensar la gracia de Dios y
Nosotros sabemos cómo deben vivir los cristianos, recibir enseñanzas, reproches, corregir lo que es incorrecto en nosotros. Pero en medio de aprender la Biblia, también hay que aprender. Uno entiende que uno está equivocado y cuando entiende debe corregirlo. Pero si no lo corrige y vive siendo así, vive de esta manera incorrecta, es como una persona que se ve a sí misma pero se olvida luego. Entonces la ley de la libertad es no siendo oidor olvidadizo. Ley de la libertad es algo que nosotros salvos guardamos la ley de Dios, no porque tenemos temor o miedo de sus castigos o sus juicios de Dios, sino que Dios nos ha dado la libertad, pero con esa libertad uno mismo por su cuenta obedece a Dios y glorifica a Dios. En nuestro corazón Dios quiere ver que con libertad, con alegría y felicidad obedezcamos a Él voluntariamente. Por eso dice que es ley de libertad, o sea, también ley de una vida, vivir obedeciendo esa ley, siendo libres, guardamos su ley. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, y será bienaventurado en lo que hace. Solamente contando la gracia que Dios nos ha dado, toda la vida podemos vivir y morir para Él. Entonces nosotros que somos salvos, si obedecemos a Dios, en esta vida y en la próxima tendremos la bendición de Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Lo primero de la vida cristiana debe ser para el trabajo. Nosotros tenemos que entender bien, correctamente, qué es la salvación que Dios nos ha dado, y por creer en esto uno recibe la salvación, nace de nuevo, que ha obtenido la vida eterna, que ya se ha hecho hijo de Dios y que ahora como heredero de Dios, recibirá de herencia el reino de Dios. El asegurar esto es el primer importante. Y una persona que seguramente ha recibido la salvación, ahora como un salvo, ahora como hijo de Dios, ahora como una persona digna de entrar en la glorioso reino de Dios, ahora acerca de cómo debe vivir dignamente de esto, hay que aprender por medio de la Biblia. Y así tiene que vivir correctamente como hijos de Dios. Jesús dijo que por los frutos los conocerás. Obviamente un árbol bueno no puede dar frutos malos. De un árbol de manzana no puede dar mandarinas y otras frutas, ¿verdad? Un árbol bueno se refiere a las personas que han nacido de nuevo. Los árboles malos se refieren a los malos frutos. Pero que el buen árbol de buenos frutos es algo obvio, ¿verdad? En el libro de Santiago capítulo 2 dice: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está diciendo, tú dices que tienes fe pero no tienes obras. ¿Con qué vas a mostrar tu fe? Yo a través de mis obras te voy a mostrar mi fe. Por eso como dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esta es la palabra. Si tenemos la segura fe, tenemos la esperanza de entrar en el cielo. Dios lo sabe y uno mismo lo sabe. Pero para que los demás también sepan que uno lo tiene, con solamente decir con palabra de la boca no es suficiente. Por eso apóstol Pablo dijo que porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, los soberbios reconocerán el poder. Eso está diciendo. ¿Por qué dijo esto? Porque en la iglesia de Corintios había personas que solamente con palabras se hacían como si tuvieran grandes fes. Y
y juzgaban a los demás y hacían ocurrir problemas a las demás personas. Pero el apóstol Pablo, al pensar en ellos, pensó que ellos tienen incorrecta fe. Si ellos hubieran recibido la gracia de Dios, tienen que vivir humildemente como cristianos. Entonces, ¿por qué juzgaban a los demás? Porque juzgar es ser soberbio. En la Biblia dice que palabras que reprochan a los demás o calumnian a los demás o burlándose de los demás, que no dijeran palabras así corrompidas, sino que digan palabras que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, una persona salva, sus palabras, su forma de hablar debe cambiar, sus acciones deben cambiar. Pero si solamente habla bien, pero juzga a los demás, esas personas soberbias, no hay que reconocerlos por sus palabras acerca de qué tan bien habla o si no habla bien. Eso no importa, sino que hay que verlos por su poder. Su poder quiere decir su vida que se manifiesta a través de sus acciones. En Timoteo 3 dice que en el fin de los tiempos habrán personas que aman más las diversiones de este mundo que a Dios. Que aún entre las personas que creen van a haber personas que aman más el mundo, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra. Que ellos tienen apariencia de piedad quiere decir que parece que tienen celo para servir a Dios, que santamente parece que quieren dar culto, o sea que tienen esa apariencia nada más, pero no, ellos niegan la eficacia de ella, o sea, no tiene el poder de la piedad. Una persona que vive en piedad, su vida y su corazón también debe ser así, pero que tiene apariencia pero niega la eficacia de ella, quiere decir que esto es hipocresía ante Dios. Y muchas personas llevan una vida hipócrita así. Cuando van a la iglesia, cantan alabanzas, oran y de una manera muy santa dan culto, parece que creen bien, pero cuando salen afuera, se odian entre ellos, se pelean, tienen envidia, tienen celos, se pelean entre ellos, mienten, dicen malas palabras. Y esto es algo realmente muy incorrecto, que tiene apariencia de la piedad, pero niegan la eficacia de ella. Evita estos. Quiere decir que no se acerquen a esas personas, que no aprendan de esas personas. Y si nosotros realmente somos hijos de Dios, tenemos que vivir realmente aptamente como hijos de Dios. Y nosotros, acerca de la fe que nosotros tenemos, siempre hay que tener la seguridad, edificar más firmemente la fe. Y no movernos de nuestra fe. Y como una persona salva, ¿qué es? Vivir correctamente como una persona salva, hay que aprender y hay que poner por obra dificultades y pruebas de corazón. A cada uno de ellos cuídalos, Señor, y permíteles la gracia digna para que ninguno de ellos pierda ni se caiga. Los que estén en lugares lejanos, en países extranjeros, llevando la vida cristiana y predicando el Evangelio, a ellos, llénalos y cuídalos con tu palabra, para que vivan sin vergüenza como hijos tuyos y que valiosamente predican el Evangelio para guiar a muchas almas perdidas ante ti, para que cumplan con esta misión tuya. Ayúdalos. A esta hora, tu palabra que nos quieras manifestar acerca de qué es la gracia abundante que ya nos has permitido y el pecador que ha sido salvado, qué es lo que debe hacer ahora cuando es salvo. Enséñanos de eso y que esta palabra lo podamos llevar por obra en nuestras vidas para poder obtener la bendición que nos has prometido, para que te podamos glorificar, Padre. Guíanos. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia.
del Nuevo Testamento, el libro de Tito, vamos a buscar. Tito, libro de Tito, capítulo 2, del Nuevo Testamento, el libro de Tito, capítulo 2. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Yo voy a leer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hasta ahí. En continuación de la semana pasada, vamos a aprender acerca de qué es la gracia de la salvación que Dios nos ha dado y después de ser salvo, qué es la vida cristiana que hay que llevar. Hemos estado aprendiendo de esto. Primeramente, vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, quien nos ama siempre, nosotros que nos habíamos perdido en el pecado para siempre, destinados para ser destruidos, has tenido piedad de nosotros y recibiste en nuestro lugar. El Señor Jesucristo cargó nuestros juicios y nuestros castigos, y por la sangre preciosa que ha derramado, limpió para siempre nuestros pecados, para que ya no volvamos a recibir el juicio y la condenación. Sin ninguna obra de nuestra parte nos has salvado, y por esa gracia tan grande, te damos gracias y alabanzas y gloria a ti solamente, Padre. En este mundo no existe la verdadera alegría, ni la paz, ni la libertad, ni la esperanza perfecta. Pero, Señor, tú en nuestro corazón eres nuestra paz verdadera. Nos has dado la felicidad y nos has dado la eterna esperanza, y por eso damos gracias. Ahora el tiempo que resta en nuestra carne, ese tiempo que nos has permitido, no nos dejas abandonados, sino que siempre estás con nosotros, cuidando sobre nuestras debilidades, y en tu palabra y en la verdad nos estás guiando siempre, y por eso te damos gracias. A esta hora, los que hemos sido redimidos por tu sangre, estamos aquí reunidos ante ti, Señor, para poder alabar tu gloria y tu gracia, para aprender de tu palabra, y estando contigo en esta santa comunión, por permitirnos estar aquí, te damos gracias. A esta hora sabemos, Señor, que estás con nosotros y cuidas sobre cada uno de los que estamos aquí. Y con tu mano de misericordia, guíanos más, para que en la abundancia de tu vida y tu gracia nos puedas llenar, y que nos puedas edificar más enteramente en tu verdad, para que como hijos tuyos vivamos y crezcamos sin vergüenza, para poder cumplir la misión santa con que nos has encargado. Que a cada uno nos utilices valiosamente como miembros de tu cuerpo. Este mundo cada día se hace más y más ruidoso, más y más lleno de pecado, y el fin del tiempo que tú has decidido está muy cercano y lo podemos saber. Ahora más
confiamos en ti. Ahora queremos estar más despiertos para no mancharnos de los pecados del mundo, sino vivir en medio de tu palabra santa. Para eso, edifícanos más enteramente. Los que no se encuentran en este lugar con nosotros, a los que estén en enfermedades, te pedimos que les permitas la salud. Los que son débiles de corazón, los que estén en varias